Bueno, llega el momento en que muchos padres estaban esperando. Y esperando en plan con nervios y esperando a ver cómo se ponía la situación durante el invierno del COVID-19. Lamentablemente el verano ha sido malo. Cuando pensábamos que en verano apenas íbamos a tener casos, resulta pues que han aumentado los casos, que de hecho mucha gente habla ya de la segunda ola de contagios, de la segunda ola de pandemia. Y si veis, los casos están multiplicando en España, en todo el mundo, en Latinoamérica, en América, en Europa, que realmente estamos aumentando los casos. ¿Qué es lo que pasa? Pues cualquier motivo ha traído, pues a lo mejor que nos dejamos llevar por la alegría de salir a la calle, por la alegría de ver a los amigos, por la alegría de las comidas en grupo, por la alegría de las fiestas familiares, y eso pues ha motivado a lo mejor que ciertos contactos que nosotros creíamos que como era un familiar y no tenía tos, estaba sin fiebre, estaba bien, bueno, pues que realmente hemos descubierto que sí ha habido contagios en esas situaciones. Yo creo que en el mes de marzo o abril no conocíamos tantos casos cercanos como los conocemos ahora. Estamos en Carballino en este momento, a día de hoy, con un cuarto brote de coronavirus. Y casi todo, y el mayor ha sido pues en una cena de amigos. O sea, realmente creo que nos hemos descuidado. Bien, ¿cómo empezamos el colegio? Es decir, a mí si me dices que tienes un niño de 3, 4 años en adelante, yo creo que tienen que escolarizarse. Por varios motivos. Uno, son niños que están en etapa de aprendizaje, son niños que están en etapa de lenguaje, son niños que están en etapa de aprender a leer, y son niños que necesitan sociabilizarse entre ellos. O sea, todos los niños se juntan, todos los niños juegan juntos, y lo que no podemos hacer es que llevamos 6 o 7 meses prácticamente separándolos de sus congéneres, y que realmente muchos niños lo están sintiendo. Claro, si alguien te puede decir, bueno, pero podemos empezar las clases online en un comienzo, porque yo conozco muchos padres que te comentan y que te piden tu opinión en ese aspecto, de empezar unas clases online, como se están haciendo en muchos países, en un principio. Pero claro, ¿qué pasa con las clases online? Niños de 3, 4 años yo las veo imposibles. O sea, meterle a un ordenador, si le metes los dibujos animados, sí, pero si le metes a la profesora hablando por ahí, pues a los 2 minutos el niño está jugando en otro sitio. Aparte, las clases online tienen un problema, que es que separan a la población por clases. Es decir, yo tengo un ordenador potente, tengo una buena señal de internet, tengo una buena wifi, muy bien, pues yo estoy viendo las clases o mi hijo está viendo las clases. Pero ¿qué pasa en aquel que no tiene ese ordenador o aquel que no tiene internet? Hay mucha gente que no tiene internet, por lo que sea, o porque no le llega, porque no quiere comprarla, porque no tiene posibilidades. Bien, ahí habría una diferenciación de clases. Si me preguntas, menores de 3 años, si tenemos un plan B, mi consejo, esto es un consejo médico, pues yo esperaría con él en casa. Es decir, plan B es que no trabaje uno de los padres, plan B es que tengas con quién dejar al niño, plan B es que si los abuelos te quedan con el niño, es preferible que te queden con el niño sano, a no que vaya a la guardería y que después te tengan que quedar con el niño enfermo. ¿Por qué? Porque los abuelos, muchos pueden tener edad ya avanzada, o otros tener patologías de las que pueden empeorar la infección por COVID-19. Por lo tanto, mi consejo que le he dado a muchos padres es decir, llevad a los niños al cole, llevad a los niños a la guardería, pero si hay un resquicio de posibilidades, sobre todo este primer trimestre, de que estos menores de 3 años puedan estar en su casa o puedan estar con algún familiar, me parece bien. Los mayores, pues desde luego tienen que ir, y yo creo que con las medidas que se están poniendo en los colegios, con las medidas que se intentan en lo más posible que los niños pues estén separados, que haya esos grupos burbuja que todos deseamos, que realmente ese grupo burbuja es un grupo donde están 15 o 20 niños en una clase, esos 15 o 20 niños van a comer juntos y esos 15 o 20 niños van juntos al recreo. Claro, no es tan fácil, el riesgo cero no existe, es decir, ¿por qué no es tan fácil? Porque si en un colegio, imaginaos un colegio en Carballino con 300 niños para comer, va a ser complicado mezclar esos grupos burbuja.
o mezclar, separar esos grupos burbuja va a ser complicado, que no coincidan esos grupos. Va a ser complicado entre comida y comida, que ver cómo limpias todo el material. O sea, es un poco difícil. Claro, nos decían, bueno, intentar que hacer las clases al exterior. Vale, las clases al exterior, si vives en Canarias o vives en el sur de España, pues a lo mejor lo puedes hacer hasta noviembre o diciembre, o todo el año. Pero a ver quién es el valiente que saca unos pupitres aquí en el mes de noviembre. Pues los tendremos que sacar con abrigo, con paraguas y con todo. O sea, sería impensable. Es decir, mantener ventilada la habitación lo más posible. Bien en esta época, pero volvemos a lo mismo. Noviembre, diciembre, que siempre nos quejábamos de la alta calefacción de los colegios, porque hace frío, ahora resulta que los vamos a tener con las ventanas abiertas. Entonces, lo que vamos a llegar es con neumonías todos los días a casa, a la casa. Entonces, hay complicaciones ahí en hacer estas cosas. Yo creo que los profesionales de educación lo están intentando, lo van a intentar y que realmente ellos también son un personal de diana, es decir, es un personal que está arriesgando el tipo alrededor de un montón de niños. Que ahora hablamos, si queréis, del tema de las infecciones en los niños. Pero bueno, yo creo que animo a la gente que vayan al colegio, que creo que las cosas están haciendo bien, que creo que pueden salir bien y que lógicamente si hay algún caso en una clase, pues lógicamente habrá que poner en cuarentena esa clase. Si ya aparecen varias clases, habrá que a lo mejor llegar a poner en cuarentena el colegio y que a lo mejor en algún momento del invierno pues habrá la semipresencialidad, es decir, no todos los días, pero probablemente haya que empezar a hacer grupos de clases, un día sí, otro día otro grupo y otro día otro grupo. Pero bueno, que yo creo que hay que animarse y que los niños no pueden estar cerrados otra vez un año en casa. Aquí ha habido estudios de todos. Es decir, algún estudio que te habla de que los niños se han enfermado poco, algún estudio que te dice que, bueno, que los niños pueden enfermar mucho y pueden ser algún vector de contagio. O sea que ha habido estudios para todos los gustos. Claro, lo que yo os digo es que experiencia tenemos poca. Es decir, desde que se declaró la pandemia hasta que se cerraron los colegios, prácticamente transcurrió un mes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han estado en plena pandemia, en el primer brote, en la primera ola, los niños confinados. Entonces, no sabemos si realmente estos niños pueden enfermar mucho una vez que estén juntos, una vez que estén en plena pandemia de COVID en el colegio, si ellos van a servir como vectores para los adultos. Estudios que se hacen, es decir, lo que está claro es que los niños no enferman muy gravemente. Se habla que el COVID fundamentalmente donde afecta es a unos receptores pulmonares, que el coronavirus es sabido por esos receptores y esos receptores que predominan más en el adulto que en los niños, por eso en los niños no padecen tanto. Pero también es cierto que el Instituto Nacional de Pediatría americano comenta que de todos los enfermos niños, mira que tienen una estadística grande en Estados Unidos, un 17% acabaron hospitalizados y dentro de ellos un 3% en la UCI, o sea que necesitaron respiración asistida. También hemos hablado en algún programa de lo que es la enfermedad de Kawasaki. Hemos hablado del shock séptico en niños. Es decir, que en algunos niños se ha visto alguna complicación seria, afortunadamente, complicación que todos conocemos, que se ha tratado porque es una enfermedad ya conocida, pero que es una complicación seria si no se trata en su inicio. Hay estudios, hay un estudio reciente del Valle de Hebrón, donde cogen a 90 familias y hacen el estudio de esas 90 familias. Y en esas 90 familias solo 3 se contagiaron por críos. Y curiosamente, hablamos de menores de 18 años. 2 fueron en críos de 17 años y una familia por culpa de un niño de 3 años. Entonces la estadística, aunque alguien dirá que es muy sesgada, porque es una estadística corta, pero realmente estamos viendo que no ha habido un contagio tan grande en niños. Sí es cierto que algún otro estudio americano dice, aunque los niños no enfermen mucho, el COVID-19, una vez que lo tienen, tarda muchísimo más en eliminarlo que los adultos. Vale, perfecto, es otro estudio. Pero lo que está claro es que así como la gripe A
se demostró, quedó demostrado y sigue demostrándose que los niños fueron los grandes contagiadores de la gripe A, igual que la gripe común, los grandes padecedores también de esa infección. En el tema del COVID-19, por el momento, lo que sabemos es que no son los grandes enfermos, pero eso no quiere decir que no tengan que tener precauciones y no quiere decir que los niños realmente tengan que hacerse un seguimiento. Y de hecho, en los centros de salud acaba de llegar una notificación de la Consellería de Sanidad donde se intenta ya coordinar un poco los colegios con los centros de salud en el tema de cuando aparezca algún caso, o con el pediatra que tengan, para que cuando aparezca algún caso, inmediatamente poner en contacto con el médico de todos estos niños para que pues tome las decisiones determinantes. Es decir, si hay que hacer una PCR, si hay que hacer algún estudio, aunque realmente en un principio vamos a seguir teniendo gargantas y bronquitis y vamos a tener las infecciones que tenemos habitualmente. Vamos a ver, este es un tema, es decir, va a ser un problema ahora para los pediatras, para los padres, pero también para los pediatras. Es decir, ¿qué síntomas te da el COVID-19 en niños? Fiebre, garganta, tos, bronquitis, bronquiolitis, gastroenteritis fuerte, un exantema, o sea, manchas por el cuerpo. Cualquiera de esos síntomas puede ser un síntoma del COVID-19. Pero ¿qué niño hay que durante todo el invierno no tenga uno de esos síntomas, sin tener que ser el COVID-19? Por lo tanto, imaginaros la responsabilidad para un pediatra, que tú ahora ves un niño aquí, que tiene 39 de temperatura, que te parece que es una garganta, y que para colmo ese niño pues vive pues con personas con patologías asociadas, con personas con bronquitis, con obesidad, con hipertensión, con diabetes o con abuelos muy mayores. Es una responsabilidad para uno decir, parece una garganta, vamos a esperar a ver lo que pasa. Y en el a ver lo que pasa, puede contagiar a alguien de la familia. Entonces, ¿qué va a ser problemático esto? El tema de los test. Yo siempre hablé de los test, como mucha gente, yo no soy ningún epidemiólogo, pero es decir, escuchas y ves los estudios que se hacen y ves que en Islandia, lo comentamos en un programa, llegó a no cerrarse los colegios ni las guarderías, gracias a que continuamente se testaban a los críos. Entonces, es decir, si hemos llegado a esa circunstancia, ¿por qué no vamos a hacer, y aparte ahora que tenemos test nuevos, test más sensibles cada vez, test cada vez más baratos, ¿por qué no hay la posibilidad de que cada mes pues no testemos la población infantil? Tanto la población infantil como el personal sanitario, como el personal de educación de los colegios. Bueno, pues es una forma más o menos de controlar cómo está la población en ese momento. Alguien te dirá, pero ¿qué le haces un test el día 20 y el día 28 se enferma? Vale, pues eso puede ser. Pero también te hace un electro a ti un día y puede estar bien y tener un infarto a los 3 días. Por esa regla de 3 nunca haríamos nada. Entonces yo creo que en muchos países se está haciendo y en muchos países lo están logrando y están controlando la infección de esa forma. Yo lo que sí creo, y lo hemos comentado muchos pediatras, es decir, que todo le comentéis cuando vayáis al médico si ese niño convive con alguna persona de riesgo, o por la edad o por las patologías que habíamos comentado. ¿Por qué? Porque si a mí me viene un niño y me dice que el abuelo tiene 90 años, o que el abuelo es diabético, o que el padre o la madre, da igual, yo a ese niño lo que haría sería hacerle una PCR, aunque sea una garganta normal. Pero es preferible a lo mejor pecar de exagerado ahí y después no tener después tener un problema. Ahora va a haber PCRs en saliva, que va a ser mucho más fácil que estar metiendo el hisopo por la nariz o por la garganta. Entonces yo creo que si conseguimos testar a la población en general, y sobre todo las poblaciones que están agrupadas como en los colegios o en las universidades o en los bachilleratos, vamos a lograr pues, ayudar a controlar este virus. Bien, una pregunta que te hace mucha gente es decir, ¿me vale algo darle estimulantes para las defensas a los críos o a los adultos? Vamos a ver, está claro que si tú tienes una inmunodeficiencia, es decir, unas defensas muy bajas, por mucho que te den, hay tratamientos, pero es otro tipo de tratamientos que van en vena, que son gamma-globulinas, es otra historia. Pero para una persona normal que lo que quiere es estimular un poquito
los linfocitos o algún tipo de defensas, claro que valen las cosas que tenemos en mano. La vitamina C, todos lo hablábamos de que para prevenir los catarros, pues no está de más que tomemos vitamina C. Ahora está de moda la vitamina D para evitar por ciertos procesos infecciosos, sobre todo bronquitis. No pasa nada por si tome vitamina D. La vacuna de la gripe, yo siempre soy un defensor de que los niños se pongan la vacuna de la gripe. Creo que este año es importante que lo hagan. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que van a coexistir o van a convivir la gripe con el COVID. Por lo menos vamos a quitarle una. Por lo menos vamos que cuando en diciembre, enero, o sea, cuando empiecen a caer personas con gripe, no que nuestro hijo empiece con fiebre, con temblores, con escalofríos, y ya te estés persinando que lo que tiene es un COVID. Por lo menos evitar una de las enfermedades que puede coexistir con el COVID-19. Entonces, la vacuna de la gripe. Hay estimulantes. Sí, hay algún medicamento, que son medicamentos que no tienen efectos secundarios, que se pueden utilizar, que pueden ayudar. ¿Hay alimentos que estimulan las defensas? Pues todos los cítricos por la vitamina C, todas las verduras de hoja verde, las legumbres que llevan hierro, bueno, pues pueden estimular también las defensas. ¿Quién no conoce la equinacia? Bueno, pues la equinacia también te puede ayudar. El propóleo, ¿sabéis que el propóleo es una resina que hacen las abejas cubriendo el panal para evitar que las bacterias entren dentro? Bueno, pues vamos a ayudarles con eso. Si las abejas logran que las bacterias no entren dentro, ¿por qué no lo vamos a tomar nosotros también como preventivo? Que a lo mejor lo que nos ayuda es pues a cubrir las mucosas que son nuestro primer mecanismo de defensa y que nos aumenten un poco las defensas a ese nivel. Bueno, pues perfecto. Yo creo que son cosas que pueden ayudar y que no está de más que la utilicemos, y más en un año complicado y peligroso como este. Es que aquí la respuesta sería ni tan exagerado como se hizo alguna vez, y a lo mejor tener en cuidado, a lo mejor al principio del curso escolar, a ver cómo evoluciona esto. Me refiero no tan exagerado en el sentido, si recordáis, yo creo que en el mes de marzo, abril, cuando estábamos confinados, cuando te traían un paquete, yo creo que el del paquete te lo tiraba por la ventana. Tú lo cogías con pinzas y el otro echaba lejía encima y otro lavaba el sitio donde se apoyó. Y entonces aquello era un desastre. Decías, tu madre de Dios, pues si tengo que vivir toda la vida con tanta historia, esto es tremendo. Y mientras tanto, veías que tus niños salían un momento a la calle y metían las manos en todas las esquinas. O les caía yo he visto niños cayéndole el chupachus en la calle e inmediatamente metiéndolo. En esta época dices, tu madre de Dios, esto es tremendo. Entonces yo creo que sin ser tan exagerados, es decir, porque había algún padre que te decía en algún sitio que es que tan pronto lleguen los niños del colegio, en la misma puerta, los desnudas, le coges toda la ropa, la metes en una bolsa y para dentro de la lavadora. Solo falta que metas al niño también en la lavadora. Yo creo que hay que ser razonables, es decir, sí puedes cambiar la ropa, que se duches y tal al llegar del colegio, pero sobre todo las medidas que siempre decimos. Yo soy de los que digo que había que acostumbrar a los niños a la mascarilla a partir de los 3 años. Yo los veo en mi consulta, vienen con 3, 4 años y los niños van aguantando la mascarilla. Es difícil a esa edad, es decir, a ver cómo haces que un niño durante 4 o 5 años te aguante una mascarilla sin meter las manos en la mascarilla o incluso sin intercambiar la mascarilla con el compañero, que puede darse el caso que hasta intercambie la mascarilla con el compañero. Pero bueno, los niños de 6 años lo tienen asumido. Ves entrar en las puertas de los colegios, ya van todos con su mascarilla desde la calle. Entonces yo creo que tomando esas medidas de precaución, sobre todo la higiene de las manos, que se acostumbren a lavarse las manos, que lleven su pequeño gel. Ahí estuve viendo botellitas pequeñitas para meter entre los libros, donde se pueden lavar las manos con ese gel. Que usen su mascarilla, que pongan la mascarilla en un sobrecito, no que quiten la mascarilla de repente al suelo o en cualquier esquina, en un sobrecito. Que lleven 2 mascarillas, una de repuesto, uno. Pues todos sabéis que la mascarilla quirúrgica se dice que no debe estar más de 4 horas, pero bueno, se te puede caer, se te puede romper el elástico, muchas cosas, tienes que tener una de repuesto. Que tengan un sobrecito para tener la mascarilla que desechen y que la lleven a casa, que no la anden tirando por la calle ni la anden tirando en cualquier esquina. Entonces, con esas medidas preventivas, y sobre todo, y algo que yo considero muy importante,
que los adultos tenemos que dar ejemplo. De nada vale que le estemos diciendo a los niños, que yo creo que son los que mejor se están comportando y que los que mejor se van a comportar, y que nosotros los adultos pues no estemos dando ejemplo, no estemos abrazando con todo el mundo, estemos en todas las fiestas habidas y por haber, y que a lo mejor, como los ves muchos en la calle, pues con la mascarilla al aire o con la mascarilla en el cuello. Entonces, es decir, los niños se van a fijar en nosotros, en los padres, pero también se van a fijar en los hermanos mayores y en los tíos, y también se fijan en los chicos, que es una forma de ellos verse reflejados cuando sean mayores. Pero entonces, si damos ejemplos los adultos, seguramente que los niños probablemente los sigan, incluso yo creo que nos van a dar muchos ejemplos los niños a los adultos.